Llámame si necesitas ayuda con ese hobby tuyo, dijo su jefa. Mi esposo se rió mientras ella me trataba como a una tonta. Mi hobby era la auditoría que usó el CEO para exponerla a ella y despedirlo a él. Me llamo Apolonia, tengo 36 años, y mi superpoder es encontrar la verdad oculta en los números. El olor a ozono de la impresora láser llenaba mi comedor, que también funcionaba como mi oficina, mi sala de juntas y mi archivo. Eran las 2 de la mañana de un martes. Sobre la mesa de roble, junto a los restos de una taza de café frío, descansaba la copia final de mi informe, 80 páginas de análisis forense, tablas de datos cruzados y fotografías satelitales que demostraban, sin lugar a dudas, que un subcontratista había utilizado concreto de calidad inferior en los cimientos de un nuevo complejo de condominios de lujo. Mi cliente, la compañía de seguros, se acababa de ahorrar 15 millones de pesos en un litigio que ahora ganarían, y yo, probablemente, había evitado una futura tragedia. Mi pequeña firma de consultoría, Peritaje Seguro, había cerrado otro caso exitoso. Un caso que me había tomado 3 semanas de trabajo casi ininterrumpido. Escuché el clic de la cerradura y, segundos después, el sonido rítmico de zapatos caros sobre el piso de madera. Fermín, mi esposo, había llegado. Dios mío, Apolonia, fue lo primero que dijo. Ni siquiera un hola. Su voz, cansada y teñida de irritación, rebotó en las paredes. ¿Otra vez este desorden? ¿No puedes mantener tus papeles en tu estudio? No teníamos un estudio. Teníamos un comedor que yo usaba como estudio, porque su verdadero trabajo requería que él tuviera la habitación extra como su oficina en casa, un espacio impecable con muebles de diseño que rara vez usaba, prefiriendo el bullicio de Polanco. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos ardiendo por el cansancio. Hola, amor. Acabo de terminar el informe de la constructora. Fue complicado, pero encontré. Qué lindo, cariño, me interrumpió, aflojando su corbata de seda mientras caminaba hacia el refrigerador. No miró mi informe. No preguntó por los 15 millones. Oye, ¿puedes guardar estos papeles antes de la cena? Tuve un día terrible. Dionisia me está presionando por el proyecto de la torre insignia. Es una locura. Se sirvió un vaso de agua y suspiró ruidosamente, como si el peso de su trabajo fuera el único que importara en esta casa. Fermín, de 38 años, era el director de estrategia comercial en Grupo Atlas, uno de los gigantes inmobiliarios más grandes y agresivos de la Ciudad de México. Era encantador, brillante en las reuniones y absolutamente despiadado en las negociaciones. Y yo lo amaba, o al menos, amaba la versión del hombre con el que me había casado. Un recuerdo, nítido y amargo, apareció en mi mente. 8 años atrás. Yo, con 30 años, era gerente senior en Deloitte, en la vía rápida para convertirme en socia. Manejaba un equipo de 20 personas, auditaba empresas del Fortune 500 y mi nombre era sinónimo de precisión. Entonces Fermín, mi novio de un año, consiguió su gran oportunidad en Grupo Atlas. Mi amor, me dijo una noche, sosteniendo mis manos en un restaurante caro que apenas podíamos pagar. Este es nuestro futuro. Pero necesito que estés conmigo. No puedes ser socia y esposa de un ejecutivo de mi nivel. Nunca nos veríamos. Las cenas, los viajes, es demasiado. Deja la firma. Te apoyaré para que abras tu propia consultora. Serás tu propia jefa, trabajarás desde casa. Tendremos una vida. Y yo, estúpidamente enamorada y creyendo en la palabra asociación, lo dejé todo. Dejé la oficina de cristal, el equipo, la trayectoria, el prestigio. Fundé Peritaje Seguro en nuestra mesa del comedor. Y durante 8 años, mientras Fermín ascendía en la escalera corporativa, yo me había convertido en la mujer que trabajaba desde casa. Por cierto, dijo Fermín, sacándome de mi ensoñación mientras masticaba un trozo de queso. Este sábado es la gala anual de Grupo Atlas. Es en el St. Regis. Tienes que venir. Sentí el habitual nudo en el estómago. Odiaba esos eventos. Eran un desfile de poder,
trajes de diseñador y sonrisas falsas. Fermín, sabes que esas cosas no son lo mío. Además, tengo que empezar el análisis para... Apolonia, por favor, su tono se volvió duro. No es una sugerencia. Dionisia quiere conocer a todas las esposas. Dijo que es importante para la cultura de equipo. Necesito que estés allí. Y por el amor de Dios, cómprate un vestido nuevo. Algo espectacular. Dionisia. El nombre de su jefa, la directora general de operaciones de Grupo Atlas. Una mujer de 48 años, famosa en el sector por su inteligencia y su crueldad. Fermín la idolatraba. Hablaba de ella con una reverencia que solía reservar para figuras históricas, o para mí, hace mucho tiempo. Asentí, sintiendo el peso de mi informe de 80 páginas en la mesa. Está bien. Iré. Perfecto, dijo, su humor mejorando instantáneamente. Será una gran noche. Ya verás. Mientras él se duchaba, yo apagué mi computadora. Miré la pila de papeles, el resultado tangible de mi experiencia, mi inteligencia, mi sudor. 15 millones de pesos salvados. Y para mi esposo, solo era desorden. Una voz en mi cabeza, una que había estado susurrando durante años, se preguntó en voz alta, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez, finalmente vean lo que hago. Era una esperanza tonta. Y las esperanzas tontas son las que más duelen cuando se rompen. La semana previa a la gala fue una coreografía de tensión. Fermín estaba eufórico y estresado, hablando sin parar de la visibilidad que tendría el evento. Todos los importantes estarán allí, Apolonia. El consejo directivo, los inversionistas, incluso don Porfirio. Yo, por mi parte, me movía en una niebla de ansiedad y una determinación obstinada. Si iba a ser exhibida como la esposa de, al menos me aseguraría de estar preparada. No me limité a comprar un vestido, aunque también hice eso, uno verde esmeralda, de seda, elegante y sobrio. Demasiado sobrio, quizás, para los gustos de Fermín. Mi preparación fue diferente. Pasé 2 días investigando a Grupo Atlas. No como esposa, sino como la auditora que era. Revisé sus informes anuales públicos, sus comunicados de prensa sobre la torre insignia, e incluso investigué a los miembros de su consejo directivo. Identifiqué a sus principales competidores, analicé sus recientes adquisiciones y memoricé los nombres de sus proyectos clave. Si me sentaban en una mesa con extraños, al menos tendría algo inteligente que decir. No iba a ser un simple florero. No iba a dejar que me redujeran de nuevo a la reina del Excel. El recuerdo de esa cena de Navidad hace 3 años seguía fresco. Estábamos en casa de sus padres. La mesa estaba llena de sus tíos y primos, todos abogados, banqueros o empresarios. Su primo, Gervasio, un tipo ruidoso que también trabajaba en Grupo Atlas, me preguntó con una sonrisa burlona, ¿y tú, Apolonia, a qué te dedicas además de gastar el dinero de Fermín? El silencio se hizo en la mesa. Sentí todas las miradas sobre mí. Antes de que pudiera responder, Fermín saltó, riendo. Ah, Apolonia es nuestro genio secreto. Es buenísima con el Excel. Toda la mesa rió. Sentí mi cara arder. Gervasio añadió, o sea que llevas las cuentas de la casa. ¡Qué aplicada! Intenté defenderme, en realidad, dirijo una consultora de análisis de riesgo estructural. Identifico fraude en... Fermín me puso una mano en el brazo, todavía riendo, como si yo fuera una niña adorablemente seria. Amor, por favor, no aburras a la familia con tecnicismos. Salud por mi esposa, la reina del Excel. Me encogí en mi asiento, reducida a una función de software. Esa noche, lloré en el baño, y Fermín me dijo que estaba siendo demasiado sensible y que no entendía las bromas de los hombres de negocios. No. Esta gala sería diferente. El viernes por la noche, Fermín regresó a casa triunfante, agitando una botella de champán caro. Lo hice, nena.
Cerré el contrato de arrendamiento principal para la torre insignia. El bufete de abogados más grande de la ciudad. 100 pisos. Dionisia está extasiada. Dijo que soy un genio. Felicidades, Fermín, dije, tratando de sonar entusiasta. Eso es increíble. Es el arte de la negociación, Apolonia, dijo, sirviendo el champán con un gesto teatral. Es algo que no se encuentra en tus tablas de Excel. Es visión. Es emoción. Es vender el sueño. Es hacer que la gente vea lo que tú quieres que vea. Asentí, tragándome el champán y la amargura. Visión, pensé para mis adentros. La visión no mantiene un edificio en pie. El sábado por la noche, la gala se celebraba en el gran salón del St. Regis, en Reforma. El lugar era impresionante, candelabros de cristal que parecían cascadas de diamantes, arreglos florales extravagantes que costaban más que mi auto, y una orquesta tocando música clásica suave. El aire olía a dinero, a poder y a un perfume caro. Fermín, luciendo impecable en su smoking, me tomó del brazo. Pero en el momento en que cruzamos el umbral, sentí como su mano se volvía menos un gesto de cariño y más un agarre de posesión. Sus ojos barrieron la sala, buscando, evaluando. No me miraba a mí, miraba a través de mí, hacia sus objetivos. Ahí está Dionisia, murmuró, su postura tensándose. Está con don Porfirio. Don Porfirio era el CEO y fundador, una leyenda de 71 años. Tengo que ir a saludar. No te muevas de aquí. Mézclate. Toma una copa. Y así, me abandonó. A menos de 3 metros de la entrada. Me quedé sola, sosteniendo mi pequeño bolso de mano, sintiéndome exactamente como lo que él temía que yo fuera, un accesorio incómodo. Observé a la gente. Reconocí a Gervasio, el primo ruidoso, riendo a carcajadas con un grupo de hombres mayores. Y entonces la vi. Dionisia. Era alta, con un vestido negro ceñido que gritaba poder y un collar de diamantes que probablemente valía más que mi departamento. Su cabello estaba recogido en un moño severo, y su rostro, aunque maquillado a la perfección, era duro como el mármol. Se movía por el salón no como una invitada, sino como la dueña, y la gente se apartaba a su paso. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. No sonrió. Simplemente me evaluó, como si yo fuera una anotación en un balance general que no cuadraba. Luego, con una lentitud deliberada, comenzó a caminar hacia mí, seguida por Gervasio y otro par de ejecutivos. El nudo en mi estómago se apretó. El aire pareció enrarecerse. La reina venía a inspeccionar a la esposa del cortesano. Dionisia se detuvo a 1 metro de mí. Su perfume, una mezcla pesada de sándalo y algo metálico, me golpeó primero. Sus ojos, fríos y analíticos, hicieron un barrido completo, de mi cabello a mis zapatos, y supe que había sido juzgada y encontrada deficiente en menos de 3 segundos. Tú debes ser Apolonia, dijo. No era una pregunta, era una declaración. Su voz era grave, controlada, con un ligero acento norteño que hacía que sus palabras sonaran más duras. La esposa de Fermín. Encantada de conocerte, Dionisia, respondí, extendiendo la mano. Fermín habla maravillas de ti. Ignoró mi mano extendida. La dejó colgando en el aire por un segundo incómodo antes de que yo la bajara, sintiéndome estúpida. Se giró ligeramente hacia uno de sus acompañantes. Sí. Fermín. Un gran elemento. Mucho potencial. Muy entusiasta. Justo en ese momento, Fermín reapareció, con la cara sonrojada por la excitación o el champán. Se deslizó a mi lado, poniendo su mano en la parte baja de mi espalda. Dionisia. Qué gusto verte. Veo que ya conociste a mi esposa, Apolonia. Ah, sí, dijo ella, finalmente posando su atención completa en mí, como un biólogo examinando un insecto. Gervasio, el primo de Fermín, se acercó, sonriendo con malicia, disfrutando el espectáculo. Estábamos hablando de ti.
Así que, Apolonia, comenzó Dionisia, con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. Fermín me dice que tú también haces algo desde casa, ¿verdad? ¿Un pequeño negocio? ¿De qué era? ¿Pasteles? La forma en que dijo, haces algo, me heló la sangre. Era el mismo tono que uno usaría para hablar del intento de un niño de vender limonada. Tragué saliva, manteniendo mi voz firme. No, nada de pasteles. Dirijo mi propia firma de consultoría. Me especializo en auditoría de riesgos de construcción y detección de fraude. De hecho, estaba leyendo sobre... Fermín me apretó la espalda, una advertencia silenciosa para que me callara, pero yo la ignoré. Dionisia levantó una ceja perfectamente depilada. ¿Detección de fraude? ¿En serio? ¿Qué, específico? Es buenísima con los números, saltó Fermín de inmediato, riendo nerviosamente. Su mano en mi espalda se sentía pesada, como un ancla. Ay, es muy modesta. Siempre tan técnica. Tiene sus proyectitos para mantenerse ocupada, ya sabes. Ah, como hacer scrapbooking o algo así, añadió Gervasio, y el círculo de ejecutivos rió. Sentí que mi rostro perdía todo color. Proyectitos. Scrapbooking. Miré a Fermín, una súplica silenciosa en mis ojos. Defiéndeme. Di algo. Diles lo que hago. Diles que dejé mi carrera por ti. Él desvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en Dionisia, buscando su aprobación, su sonrisa. Entonces, Dionisia dio el golpe de gracia. Se inclinó hacia mí, como si compartiera un secreto de mujer a mujer, y me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Su voz bajó a un susurro burlón que, sin embargo, todos pudieron oír. ¡Qué adorable!, dijo. Bueno, nena, llámame si necesitas ayuda con ese hobby tuyo. El mundo real de los negocios es complicado, ¿sabes? Y entonces, sucedió. Mi esposo se rió. No fue una risita nerviosa. No fue una sonrisa incómoda. Soltó una carcajada. Una carcajada sonora, abierta, aduladora, dirigida directamente a Dionisia. Un sonido agudo, casi un rebuzno, que buscaba desesperadamente unirse al club de los poderosos. Una risa que decía, ¡qué brillante eres! ¡Qué ingeniosa! Esta mujer a mi lado no es nada. Tú y yo estamos en el mismo nivel. Fue el sonido más feo que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de mi matrimonio rompiéndose. Fue el sonido de 8 años de sacrificio siendo arrojados a la basura y pisoteados por un par de tacones de diseñador. El círculo de ejecutivos se rió con él. Yo era el chiste. La tonta esposa con su hobby. Dejé de respirar por un segundo. El salón, la música, las luces, todo se desvaneció hasta que solo quedó el eco de esa risa. No lloré. No grité. Sentí un frío glacial extenderse desde mi pecho hacia mis extremidades. Mi entrenamiento como auditora se activó: observar, analizar, registrar. Registré la sonrisa triunfante de Dionisia. Registré la mirada burlona de Gervasio. Y registré la cara de Fermín, aún sonriente, buscando la aprobación de su jefa. Con una calma que me sorprendió a mí misma, di un paso atrás, liberándome de la mano pesada de Fermín. Con permiso, dije. Mi voz sonó clara y estable en el aire repentinamente silencioso. Me di la vuelta. Y con toda la dignidad que pude reunir, caminé. No corrí. Caminé. Atravesé el lujoso salón, con la espalda recta, sintiendo cada una de las miradas sobre mí. Salí por las grandes puertas de roble, crucé el vestíbulo de mármol y salí a la fría noche de la Ciudad de México. Fermín, ocupado celebrando su ingeniosa humillación social, ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. El portero me consiguió un taxi. El trayecto a casa fue silencioso, las luces de Reforma borrosas a través de mis lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de una furia tan pura y fría que quemaba. Hobby, susurré al reflejo de mi rostro en la ventanilla. Proyectitos. Cerré los ojos y tomé una decisión. Muy bien, Dionisia. Muy bien, Fermín. Veamos qué puede hacer mi hobby. Llegué a un departamento vacío. El silencio era ensordecedor, un marcado contraste con la música y las risas forzadas de la gala. Tiré mi bolso al suelo y me quité los tacones, que me habían costado una fortuna y ahora se sentían como grilletes. Por un momento, me apoyé contra la pared fría del pasillo y dejé que el peso de la humillación me cayera encima. Fermín se rió. Ese era el único hecho que importaba. Se rió mientras otra mujer, su jefa, me reducía a una niña jugando a los negocios. Se rió del sacrificio que yo había hecho, el que le había permitido a él estar en esa gala en primer lugar. Fui al baño y me lavé la cara, quitándome el maquillaje caro con movimientos bruscos. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos rojos, pero había algo nuevo en ellos, una dureza que había mantenido enterrada durante 8 años. Una claridad aterradora. Caminé hacia el comedor. Mi oficina. Encendí mi estación de trabajo, 3 monitores, una computadora potente. El zumbido familiar de los ventiladores fue reconfortante. En la pared, colgados en marcos simples, estaban mis títulos y certificaciones. Mi maestría en finanzas del ITAM, mi certificación como auditora forense, CFE, mi reconocimiento como examinadora de fraude, ACFE. Los había colgado como un recordatorio de quién era yo antes de Fermín. Por un momento, sentí una ola de profunda vergüenza. Vergüenza por haberme permitido ser tan pequeña. Por haber renunciado a mi carrera en Deloitte, donde estaba destinada a ser socia, por un hombre que creía que mi cerebro era un hobby. Me quitaron mi carrera, susurré a los monitores oscuros. Me quitaron mi dignidad. Pero olvidaron que me dejaron mi habilidad. La vergüenza se evaporó, reemplazada por una resolución fría como el acero. Abrí mi navegador. Grupo Atlas, tecleé. Torre, insignia. No iba a hackear nada. Los hackers son descuidados, impulsivos. Yo soy una auditora. Los auditores siguen el rastro del dinero, y el dinero siempre deja huellas públicas. Mi primer destino fue el portal de transparencia del Gobierno de la Ciudad de México. Accedí a la base de datos de licencias de construcción y permisos de uso de suelo. Tecleé el número de expediente de la torre insignia. Era un archivo público. Me desplacé por cientos de páginas de permisos, estudios de impacto ambiental, hasta que encontré lo que buscaba, la lista de contratistas y proveedores principales aprobados. Leí los nombres: Concretos Moctezuma, Vidrios de Oriente, Sistemas Eléctricos Integra, y entonces, mi corazón dio un vuelco. Aceros del Valle, SADCB. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocí a ese nombre. No era una corazonada, era un hecho. Abrí mi propio servidor seguro. Busqué en mis archivos de casos cerrados. Ahí estaba. Caso 11B, aseguradora El Águila VS Bodegas del Norte. 2022. Hice clic. Había sido una auditoría pequeña hace poco más de un año, sobre el colapso del techo de un almacén en Tlalnepantla. El proveedor de las vigas de acero estructural había sido Aceros del Valle. Mi informe de ese entonces fue concluyente: Aceros del Valle estaba cometiendo fraude. Importaban acero reciclado de baja calidad desde Asia, lo lijaban, le estampaban certificaciones falsas de grado A estructural, y lo vendían a precio premium. Recuerdo haberle dicho al abogado de la aseguradora que esto era criminal, que debían ir a las autoridades. El abogado me dijo que se encargarían. El caso se resolvió fuera de los tribunales muy silenciosamente. Supuse que habían sobornado a quien tenían que sobornar. Dionisia no solo era arrogante. Era descuidada. O estaba tan segura de su poder que no le importaba. Había contratado a una empresa con un historial de fraude documentado para el proyecto insignia de Grupo Atlas.
Ahora necesitaba la prueba interna. Abrí LinkedIn. Tecleé, contador, Grupo Atlas. Filtré por Junior. Aparecieron varios perfiles. Elegí uno, Jacinta, 25 años, egresada reciente del TEC de Monterrey, en su primer trabajo. Parecía asustada en su foto de perfil. Perfecto. Creé una cuenta de correo electrónico encriptada en ProtonMail. El remitente, auditorajusticiera@proton.me. Redacté el mensaje con cuidado quirúrgico. No era un ruego, era una amenaza velada. Sabía que un contador junior estaría aterrorizado de verse implicado en un fraude. Estimada contadora Jacinta. Soy una auditora externa independiente investigando un caso de fraude que involucra a Aceros del Valle. Tenemos razones para creer que Grupo Atlas está siendo facturado por materiales premium, grado A, que no están siendo entregados en el proyecto Torre Insignia, violando múltiples normas de seguridad y regulatorias. Como contadora junior, su firma y sus iniciales podrían estar en documentos de aprobación de pagos, implicándola en la cadena de fraude. Le aconsejo cooperar. Envíe, de forma totalmente anónima, copias de las últimas 3 facturas pagadas a Aceros del Valle y sus correspondientes órdenes de compra a este correo. Proteja su carrera. Le di a enviar y me recliné. Eran las 4 de la mañana. No tuve que esperar mucho. El lunes por la mañana, mientras Fermín aún no había aparecido, mi teléfono vibró. A las 9:15 de la mañana, los empleados juniors siempre llegan temprano, recibí una notificación. Un nuevo correo de Jacinta. No tenía texto. Solo 3 archivos PDF adjuntos. Los abrí. Mi pulso se aceleró. Factura 1, acero estructural grado A, lote 14. 50 millones de pesos. Factura 2, acero estructural grado A, lote 15. 50 millones de pesos. Factura 3, acero estructural grado A, lote 16. 50 millones de pesos. 150 millones de pesos en 3 pagos. Comparé los números de lote con mi antiguo informe del almacén colapsado. Eran de la misma serie de importación que yo había identificado como fraudulenta. Dionisia no solo estaba inflando costos. Estaba construyendo un rascacielos de lujo en el corazón de una zona sísmica con acero de pésima calidad. Estaba estafando a su propia compañía y poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Sonreí. Ya no era personal. Esto era justicia. Y lo más hermoso de todo, el rastro del dinero llevaría directamente a Dionisia, la jefa de operaciones que debía aprobar proveedores tan cruciales. Guardé los archivos en una unidad encriptada. Gracias por el consejo, Dionisia, dije en voz alta al monitor. Voy a usar mi hobby ahora. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de concentración febril que no había sentido desde mis días en Deloitte. La casa estaba en silencio, Fermín no había vuelto. Supuse que se había quedado en un hotel, demasiado avergonzado o demasiado enojado para enfrentarme. Mejor. Sin distracciones. Mi comedor se transformó en un centro de comando de guerra. El suelo estaba cubierto de impresiones, los informes de Jacinta, mi antiguo caso de Aceros del Valle, los planos públicos de la Torre Insignia y los informes anuales de Grupo Atlas. No me estaba vengando, estaba trabajando. Crucé los datos. Las facturas de Jacinta mostraban pagos por acero grado A. Mi informe de 2022 demostraba que esos lotes eran grado C. Analicé los informes financieros públicos de Grupo Atlas, destacando como los márgenes de ganancia declarados para la Torre Insignia eran imposibles de lograr si hubieran usado acero grado A legítimo. La matemática no mentía. Incluso encontré el manifiesto de importación original de Aceros del Valle a través de una base de datos de aduanas, por la que pago una suscripción anual. Mostraba el origen, un molino de chatarra en Asia, y el costo real del acero, una fracción de lo que estaban facturando a Grupo Atlas. El resultado fue una obra maestra. Un informe forense de 50 páginas,
encuadernado profesionalmente en la tienda de suministros de oficina a las 3 de la madrugada del martes. El título en la portada era simple y devastador. Análisis de riesgo y fraude de materiales, caso de estudio Torre Insignia. Preparado por una fuente confidencial. El anonimato era crucial. Esto no podía ser visto como una venganza conyugal. Tenía que ser una verdad objetiva e innegable. Si Fermín o Dionisia veían mi nombre, lo descartarían como una rabieta. Pero un informe anónimo y profesional, eso inspiraría terror. Justo cuando imprimía la copia final, escuché la puerta principal. Era martes por la mañana. Fermín entró. Llevaba la misma ropa de la gala, ahora arrugada y manchada. Olía a alcohol y culpa. Apolonia, dijo, su voz ronca. Se detuvo en la entrada del comedor, mirando el desorden de papeles, tazas de café y mi impresora zumbando. La misma escena que había despreciado días antes, pero ahora la miraba con una nueva ansiedad. ¿Dónde diablos te metiste?, gritó de repente, su miedo convirtiéndose en ira. Me dejaste en ridículo. Tuve que pasar toda la noche explicándole a Dionisia que estabas indispuesta. Me hiciste ver como un idiota. Se suponía que debías apoyarme. Yo no levanté la vista. Saqué la última página de la impresora y la añadí al informe. ¿Me estás escuchando?, insistió, acercándose. Me sentí mal, respondí con frialdad, perforando los agujeros en la pila de papel. Mi hobby me llamaba. Tenía trabajo que hacer. Él se rió, pero esta vez fue una risa amarga, incrédula. Por el amor de Dios, Apolonia. ¿Sigues con eso? Fue una broma. Una simple broma de oficina. ¿No puedes aguantar una broma? Así nunca encajarás. No, Fermín, dije, levantando finalmente la vista. Mis ojos se encontraron con los suyos. Él pareció retroceder ante la frialdad que vio en ellos. Tienes razón. Nunca voy a encajar en un lugar donde la crueldad es una broma y la incompetencia se disfraza de visión. ¿Qué diablo significa eso?, espetó. Ignoré su pregunta. Tomé el informe encuadernado y lo metí en mi maletín. Tengo una reunión. Salí del departamento sin mirar atrás. No tenía una reunión de negocios. Tenía una reunión de estrategia. Conduje hasta un viejo café Sanborns en la colonia del Valle, uno con azulejos descoloridos y meseras que parecían haber trabajado allí desde siempre. En una mesa al fondo, me esperaba un hombre de 67 años, con un traje impecable y ojos amables pero increíblemente agudos. Padrino, dije, sentándome. Apolonia, hija, sonrió don Teodulo. Te ves terrible. Y te ves peligrosa. ¿Qué tienes para mí? Don Teodulo había sido mi profesor de auditoría forense en la maestría y mi mentor desde entonces. Era una leyenda retirada, un hombre que había desmantelado más fraudes corporativos que nadie en México. No dije nada. Simplemente deslicé el informe sobre la mesa. Él se puso sus lentes de lectura. Sus cejas se fruncieron mientras leía el resumen ejecutivo. Pasó las siguientes páginas en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente. Ocasionalmente, dejaba escapar un suave o un ¡ay, Dios! Cuando terminó, después de casi 20 minutos, cerró el informe y me miró por encima de sus lentes. Apolonia, ¿sabes lo que tienes aquí?, dijo en voz baja. Esto no es un juego. No es solo un fraude contable. Esto es criminal. La vida de la gente está en riesgo. Torre Insignia, en zona sísmica. ¿Si esto colapsa? Lo sé, respondí. Esto podría destruir a Grupo Atlas. O salvarlo. Depende de quién lo vea primero. Por eso estoy aquí, padrino. No puedo enviarlo yo. Si lo hago, parecerá una esposa despechada. Y lo soy. Pero eso no cambia los hechos del informe. Necesita llegar a alguien que pueda actuar. Alguien por encima de Dionisia.
Don Teodulo se reclinó, tamborileando sus dedos en la mesa. Don Porfirio, dijo, nombrando al CEO y fundador de 71 años. Lo conozco. Bueno, mi padre y él eran viejos amigos. Porfirio es un hombre de la vieja guardia. Íntegro, pero se ha vuelto flojo y perezoso. Confía ciegamente en esa víbora de Dionisia, la trata como a la hija que nunca tuvo. Ella lo va a destruir. Y a su legado, dije, usando la palabra clave. Don Teodulo asintió lentamente. Tienes razón. El legado es lo único que le importa a Porfirio. Tomó el informe. Déjamelo a mí. Tengo una comida con él el jueves. Se lo entregaré como de un colega auditor preocupado. Alguien en quien confío mi propia vida, pero que debe permanecer anónimo. ¿Entendido? Entendido, dije, sintiendo que una enorme carga se liberaba. Ahora, dijo, llamando a la mesera. Vamos a pedir unas enchiladas suizas. Te ves como si no hubieras comido en 2 días. Mientras comíamos, don Teodulo me dio un último consejo. Prepárate, hija. Cuando una estructura tan podrida se cae, nunca se sabe quién quedará sepultado bajo los escombros. Pasó una semana. Una semana de un silencio ensordecedor y surrealista. Fermín y yo vivíamos en el mismo departamento como 2 fantasmas. Él dormía en el sofá, salía temprano y regresaba tarde, con los ojos inyectados en sangre por el estrés o la bebida. Ya no me gritaba, en su lugar, me trataba con una cautela temerosa, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. No preguntó por mi reunión. No mencionó la gala. Y yo no ofrecí ninguna información. Me dediqué a mi trabajo, contactando a antiguos clientes, reactivando mi red de contactos de Deloitte. Sentí que estaba despertando de un coma de 8 años. Mi cerebro zumbaba de actividad, limpio de la niebla de resentimiento conyugal. El martes siguiente, una semana después de mi reunión con don Teodulo, yo estaba en casa, preparando una propuesta para un nuevo cliente, cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Hola. Habla Jacinta. La contadora de Grupo Atlas. Su voz era un susurro aterrorizado. No deberías estarme llamando, dije, mi pulso acelerándose. No sé quién es usted, señora, pero gracias, sollozó. Dios mío, no sé quién es, pero gracias. Acaban de convocar a una junta extraordinaria del consejo en 10 minutos. Están llamando a Dionisia y a su esposo. A Fermín. La gente está susurrando. Creo que lo encontraron. Seguridad externa, tipos de traje negro que nunca había visto, acaban de llegar al lobby. Tranquila, Jacinta, dije, mi voz calmada. Tú no hiciste nada malo. Solo respondiste a una solicitud de auditoría. Eres una testigo, no una cómplice. Mantén la calma y di la verdad. Gracias, gracias. Colgó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba sucediendo. Lo que Jacinta me contó después, y lo que don Teodulo me confirmó en detalle semanas más tarde, me permitió reconstruir la escena perfectamente. Dionisia y Fermín estaban en la sala de juntas principal, revisando nerviosamente sus notas en un iPad. Suponían que la junta era para revisar los sobrecostos del proyecto, nada que no pudieran manejar. Gervasio, el primo de Fermín, estaba allí, sirviéndole agua a Dionisia, actuando como su lacayo. Es solo Porfirio siendo dramático, le decía Dionisia a Fermín, restándole importancia. Le mostraremos las proyecciones de ventas y se calmará. Fermín asintió, secándose el sudor de la frente. Sí, las proyecciones son sólidas. La visión es lo que importa. Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Entró don Porfirio, el CEO de 71 años. Su rostro, normalmente afable, era una máscara de furia gélida. Pero no venía solo. Detrás de él,
para el horror absoluto de Dionisia y Fermín, entró don Teodulo. Y detrás de él, dos hombres de traje negro con audífonos. Don Porfirio, tartamudeó Dionisia, poniéndose de pie. Don Teodulo. ¿Esta es una reunión interna de operaciones? Ya no, dijo don Porfirio, su voz retumbando en la sala. Caminó hasta la cabecera de la larga mesa de caoba y arrojó un objeto sobre la superficie pulida. Era mi informe, el que le había dado a Teodulo. ¿Alguien puede explicarme qué es esto?, gruñó don Porfirio. Dionisia palideció. Miró el título, Análisis de riesgo y fraude de materiales, caso de estudio Torre Insignia. ¿Dónde obtuvo eso?, dijo ella. Me lo entregó un auditor externo que comisioné para revisar algunas irregularidades, mintió don Porfirio, protegiéndome. Un informe que detalla un diferencial de 500 millones de pesos entre el acero grado A por el que pagamos y el acero grado C de chatarra que recibimos de Aceros del Valle. El silencio en la sala fue absoluto. Gervasio dejó caer la jarra de agua, que se estrelló contra el suelo. Fermín se desplomó en su silla, su cara de un tono gris enfermizo. Dionisia, una luchadora hasta el final, intentó contraatacar. Eso es una difamación. Es absurdo. Algún experto anónimo tratando de sabotearnos. Nuestros protocolos son impecables. Fermín, diles. Fermín solo abrió y cerró la boca, sin sonido. Entonces, don Teodulo habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cortaba como un bisturí. Directora. Yo soy don Teodulo, dijo, y el reconocimiento cruzó el rostro de Dionisia. Ella conocía su reputación. Y le puedo asegurar que la experta que escribió esto es la mejor analista forense que he conocido en 40 años. Su informe es impecable. Y, por cierto, don Porfirio ha contratado a mi firma, a partir de este momento, para llevar a cabo una auditoría forense completa de todas sus operaciones, empezando por la Torre Insignia. La última pizca de color abandonó el rostro de Dionisia. Dionisia, dijo don Porfirio, su voz bajando a un gruñido peligroso. Está suspendida, con efecto inmediato. Fermín, usted también. Gervasio, largo de aquí. No puede hacerme esto, gritó Dionisia, su voz volviéndose aguda. Yo construí este proyecto. Seguridad, dijo don Porfirio en el intercomunicador. Escorten a la directora y al director comercial fuera del edificio. Y asegúrense de que no se lleven nada más que sus objetos personales. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Jacinta. Están fuera. Los acaban de sacar por el elevador de servicio. Dionisia gritaba. Fermín lloraba. No sé. Dios mío. Gracias. Cerré el teléfono. No me sentía triunfante. No me sentía feliz. Me sentía vacía. Y luego, por primera vez en días, sentí una calma absoluta. Me serví una taza de té. Me senté junto a la ventana. Abrí mi laptop y vi cómo la noticia de la suspensión de ejecutivos clave golpeaba los terminales financieros. Las acciones de Grupo Atlas comenzaron a caer en picada. Hobby, murmuré, mientras tomaba un sorbo de té. ¡Qué hobby tan complicado! Eran las 4 de la tarde cuando Fermín llegó a casa. Lo escuché antes de verlo. El azote de la puerta principal, el sonido de algo de vidrio rompiéndose, probablemente un vaso que estaba en la barra, y luego un sollozo ahogado que se convirtió en un grito de pura frustración. Apareció en la entrada de mi oficina comedor. Se había arrancado la corbata. Su camisa, antes impecable, estaba empapada en sudor. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Apolonia, gritó, y su voz se quebró. Gracias a Dios estás aquí. Tienes que ayudarme. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas junto a mi silla. Se aferró a mis piernas. Era una imagen patética, un hombre que había sido un dios corporativo reducido a un niño asustado. Dionisia, la suspendieron.
Nos suspendieron a los dos. Don Porfirio, él sabe lo del acero. Nos están investigando a todos por fraude. Había policías en la oficina. Yo aparté mi silla lentamente, fuera de su alcance. Lo miré con frialdad. ¿En serio? ¡Qué terrible! No entiendes, sollozó, golpeando el suelo con el puño. Yo no sabía nada. Te lo juro, Apolonia, te lo juro por nuestra vida. Dionisia manejaba a todos los proveedores. Ella firmaba los contratos principales. Yo solo firmaba los informes de avance comercial. Informes que decían que el proyecto cumplía con los plazos y el presupuesto, supongo, dije, mi voz plana. Sí, eso. Basándome en lo que ella me decía. Era la visión del proyecto. Apolonia, por favor, se arrastró hacia mí de nuevo, sus ojos suplicantes. Escucha, tú eres buena en esto. Eres brillante en estas cosas. Tus números, tus tablas. Necesito que revises mis papeles. Tienes que encontrar algo, cualquier cosa, que demuestre que yo no sabía. Que pruebe mi inocencia. Y entonces, dijo la frase que lo condenó para siempre. Por favor, Apolonia, necesito tu hobby, ahora mismo. Por favor, usa tu proyectito, para salvarme. Hubo un largo silencio. El único sonido era su respiración agitada y el zumbido de mi computadora. Lo miré. Al hombre por el que había renunciado a mi carrera. Al hombre que se había reído en mi cara mientras su jefa me humillaba. Al hombre que ahora, roto y desesperado, me suplicaba que usara la misma inteligencia que él había despreciado para salvar su patético trasero. Lentamente, me levanté. Caminé hacia la pila de documentos en la esquina de la mesa. Tomé la segunda copia encuadernada de mi informe. La que había guardado para mí. Regresé y se la puse en el regazo. ¿Querías mi hobby, Fermín?, dije en voz baja. Aquí está. Este es mi hobby. Él frunció el ceño, confundido por el dolor y el pánico. Miró la portada. ¿Análisis de riesgo y fraude de materiales? Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos temblorosas abrieron el informe. Pasó las páginas, viendo las facturas, los análisis químicos, los diagramas de flujo de dinero, las copias de los manifiestos de importación. Susurró, el horror paralizándolo. Este es el informe que tenía don Porfirio. Levantó la vista hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad y terror. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? Hice lo que siempre hago, respondí, cruzándome de brazos. Encontré la verdad. Hice mi trabajo. El que tú y tu jefa llamaron proyectitos, mientras se reían en la gala. Él negó con la cabeza, sin poder procesarlo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Mientras tú vendías visión, yo revisaba los cimientos. Y estaban podridos. Fui a mi escritorio y saqué una última página. El apéndice se la arrojé. Y aquí, Fermín, está tu firma. No una, sino 3 veces. En 3 memorandos distintos, aprobando los pagos multimillonarios a Aceros del Valle, declarando bajo juramento que el avance comercial había sido verificado y aprobado. Así que, ¿ves? No eres inocente. Le di la espalda y miré por la ventana. O eres cómplice del fraude de 500 millones de pesos de Dionisia, o eres tan espectacularmente incompetente que firmaste documentos que no entendías, poniendo en riesgo miles de vidas. En ambos casos, es motivo de despido. Y probablemente, de cargos criminales. Pero somos un matrimonio, Apolonia, gritó, su voz rompiéndose en desesperación. Se supone que debemos protegernos. Me volví hacia él, y toda la rabia de la última semana, de los últimos 8 años, finalmente encontró su voz. ¿Protegernos? ¿Cómo tú me protegiste en la gala? ¿Protegerme de tu jefa? ¿De tu primo? ¿O simplemente te uniste a ellos?
Tú te reíste, Fermín. Y en esa risa, nuestro matrimonio murió. Esto es solo el papeleo. Fermín se quedó en el suelo, sollozando, rodeado por las páginas de mi informe. Balbuceaba. Ella me manipuló. Tenía que seguirle el juego. Era por nosotros. Era para conseguir el ascenso. No, dije, yendo a nuestra habitación. Saqué la maleta que había empacado esa mañana. Era por ti. Y ni siquiera fuiste lo suficientemente inteligente para hacerlo bien. Arrastré la maleta hasta la puerta principal. Él me miró desde el suelo, una imagen rota de arrogancia. La diferencia, Fermín, dije, abriendo la puerta, es que Dionisia nunca prometió amarme y respetarme. Ella solo era una bully corporativa. Yo sabía qué esperar de ella. Pero tú eras mi esposo. Y tú te reíste. Salí del departamento y no miré atrás. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Las noticias explotaron. Fraude masivo en Grupo Atlas. Ejecutivos suspendidos por materiales defectuosos. Investigación criminal amenaza Proyecto Torre Insignia. Dionisia fue arrestada en el aeropuerto, intentando huir a las Islas Caimán. Las pruebas en su contra eran tan abrumadoras, gracias a mi informe y la auditoría completa de don Teodulo, que le negaron la fianza. Su carrera no solo había terminado, había sido incinerada. Fermín fue despedido por negligencia grave. Don Porfirio, en un movimiento para salvar a la compañía, y asimismo, cooperó plenamente con las autoridades. Aparentemente, la defensa de Fermín era que era demasiado incompetente para ser cómplice. Irónicamente, esa podría ser su salvación legal, pero era su muerte profesional. Ninguna empresa seria volvería a contratar a un director comercial que había verificado un fraude de 500 millones de pesos. Gervasio también fue despedido. Jacinta, la contadora junior, se convirtió en la testigo estrella interna. Cooperó plenamente, explicó cómo se sintió presionada para procesar las facturas y recibió inmunidad total. De hecho, me enteré de que le habían dado un ascenso por su integridad. Bien por ella. Yo me mudé a un pequeño departamento en La Condesa, uno solo para mí. Un espacio luminoso con una terraza, sin comedor. Mi escritorio estaba frente a una gran ventana. Pasé mis días reconstruyendo, peritaje seguro, y las llamadas no dejaban de llegar. Resulta que ser la auditora anónima que derribó a Dionisia, el rumor se extendió en el círculo correcto, gracias a don Teodulo, era la mejor publicidad del mundo. Las compañías de seguros y los fondos de inversión querían que mi hobby revisara sus carteras. Un mes después de la gala, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero la voz era inconfundible. Señora Apolonia, dijo don Porfirio. Señor, respondí, cautelosa. Leí su informe original. El que le dio a Teodulo. Fue una obra de arte. Una autopsia perfecta. Usted salvó el legado de mi familia. Dionisia nos tenía cegados. Solo hice mi trabajo, señor. Lo sé. Y por eso la llamo. Grupo Atlas necesita un nuevo departamento de auditoría interna y supervisión de riesgos. Uno real. Uno con dientes. Uno que me responda solo a mí. Hizo una pausa. No la quiero como consultora externa, Apolonia. Quiero que lo dirija. Quiero que usted sea mis ojos y mis oídos en cada ladrillo que pongamos. Es una oferta generosa, señor, pero mi consultora. La oficina de la esquina, en el piso 40, está vacía, me interrumpió. La oficina de Dionisia. Es suya. Con el doble de su salario anterior en Deloitte y un bono que la hará sonrojar. Piénselo. No tuve que pensarlo mucho. Hoy fue mi primer día. Estoy sentada en una enorme silla de cuero, en una oficina tan grande como mi antiguo departamento. Las paredes son de cristal, y debajo de mí, toda la Ciudad de México se extiende como un mapa.
Sobre el escritorio de caoba pulida, donde Dionisia una vez se burló de mí, ahora descansa mi nuevo letrero. No dice, esposa de. No dice, hobby. Dice, Apolonia, directora de auditoría y gestión de riesgos. Mi teléfono personal vibra. Es otro correo electrónico de Fermín. El 10º esta semana. Está lleno de disculpas, de aprendí la lección y de súplicas por una segunda oportunidad. Dice que está en terapia, que entiende su inseguridad y que me ama. Pero cada vez que veo su nombre, todo lo que puedo escuchar es esa risa. La risa que eligió a su jefa por encima de mí. Miro la ciudad, mi nuevo dominio. Y me pregunto, ¿cómo puedes confiar en un hombre que se ríe mientras tu dignidad era pisoteada públicamente? ¿Debería siquiera contestarle?